La Zona Cero. Hace unos días hablábamos de mediums y establecíamos las diferencias entre los mediums y los videntes. Y por supuesto habíamos prometido hablar de videntes y hoy lo vamos a hacer. Esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales, que son consagradísimos videntes. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Pues aquí adivinando el futuro con una bola. ¿Y es bueno? Sí. Le veo dudar, Jesús. Buenas noches. Que no veo bien. Muy buenas noches. Estamos apañados. Estábamos apañados, pues no ve bien y yo encima tengo más de 2 dientes, así que tampoco puedo ser vidente. Pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser vidente? Bueno, en principio ver aquellas cosas que no ven el común de los mortales. Claro. Esa es una de las características para ser un buen vidente. Y inversor en bolsa, claro. Y aquí habría casi como 2 categorías de videntes. Por un lado, los videntes religiosos, que posiblemente los oyentes son los que más conozcan, todas las apariciones marianas, tanto en Lourdes como en Fátima, como casos muy representativos de la historia de la religión, el caso del de Gala Monbingen, la gente vidente que estaba viendo aquellas cosas que no veían el resto de los mortales, pero visiones muy relacionadas con lo místico, con la espiritualidad, con la Virgen, con Dios, con ángeles, etcétera, etcétera. Y después hay otro tipo de videntes que no tienen nada que ver con el estrato religioso de la época y que, sin embargo, sí están a mitad de camino un poco entre lo que sería la precognición y lo que serían las profecías, porque anuncian o ven hechos que van a ocurrir, catástrofes muchas veces. Estaremos hablando un poco de videntes seglares que, sin estar relacionados un poco, ya digo, con el mundo de la espiritualidad, sí nos están dando información valiosísima que solo obtienen a través de sus trances, de sus éxtasis y de sus videncias. Bueno, pues algunos de ellos son los que han quedado un poco dentro de la historia de la parapsicología como casos muy representativos y casos donde no se ha encontrado una explicación salvo los estados alterados de conciencia que se producen a través de estos trances. Bueno, yo creo que en cuanto a videntes hay una larga nómina, ¿verdad? Pero amplísima. Sí. Sin embargo, hay algunos que destacan sobremanera, algunos también curiosos, que no han sido tan recordados, pero podemos dar algunos nombres, ¿verdad, Carlos? Sí, nosotros hemos empezado por elegir algunos de los que son más conocidos, mezclados con eso, algunos pues francamente curiosos en el sentido de que mucha gente confunde la evidencia con la profecía y no es exactamente lo mismo. El profeta está haciendo un mensaje que tiene además un contenido simbólico y que normalmente lo que busca es una corrección de la conducta humana. El vidente no, el vidente simplemente está teniendo una especie de flash, de destello, de alucinación que le permite ver algo que él interpreta como una visión del futuro que normalmente adapta a sus circunstancias personales. Es decir, del futuro, del presente o del pasado. O del pasado, efectivamente. Y siempre, por favor, eso es muy importante que lo siempre tengan en cuenta, lo adapta a su propia personalidad, porque tiene que interpretarlo, dado que está haciendo el mismo de oráculo de sí mismo. Con este caso vamos a empezar, yo creo, por Edgar Cayce. Edgar Cayce es probablemente el más famoso de los videntes del siglo XX. Vivió, del siglo XX, aunque nació en realidad en 1877, pero murió en 1945. Y además es sorprendente para mi gusto por una cosa. Aparte porque es muy famoso, escribió muchísimo, dejó un legado gigantesco de 14.000 predicciones. Me interesa porque Edgar Cayce fue fallando según se va alejando en el tiempo de su época de vida. Esto es interesante porque hasta 1945, año de su muerte, aunque obviamente sus evidencias son anteriores, acierta de una manera casi asombrosa. Es decir, por ejemplo, la primera es una guerra mundial, los dos ascensos violentos de Alemania, la crisis del 29, que Estados Unidos entra en la guerra del 41, que acaba en el 45, es decir, todos esos datos lo hace con una precisión asombrosa. Sin embargo, a partir del año de su muerte, según nos vamos alejando en el tiempo, y según nos vamos aproximando a la actualidad, sus evidencias van fallando de manera cada vez más notable. Sinceramente, para mí, a partir de los años 80, Edgar Cayce falla completamente. ¿Y eso a qué se debe, Carlos? No hay ninguna explicación lógica. La única que podría hacer es que de alguna manera Edgar Cayce, tal y como él lo explicaba, captaba del entorno algún tipo de vibración o de sensación que, sin embargo, cuando él tuvo las sensaciones, como él las llamaba, del futuro, ya más lejano, pues no fue capaz de interpretarlas bien o no las entendió o pura y simplemente no las apreció. Pero es que es muy notable porque hay un caso muy parecido que es el de Paravicini, que también según se va alejando, un argentino, según se va alejando desde el momento de su muerte, va perdiendo como fuelle, como fuerza, hasta el extremo que que sus profecías pura y simplemente ya no aciertan. No, pero yo creo que hay una razón lógica. Cualquier profeta, cualquier vidente que anuncia hechos futuros, está partiendo ya de un hecho inestable, y es que los acontecimientos históricos no son inmutables. Es decir, tú puedes tener fogonazos de cosas que se van en el futuro, pero los hechos van cambiando en función también del comportamiento humano, es decir, de las decisiones que determinados jerarcas políticos van tomando. Eso ya lo comentamos una vez cuando estuvimos hablando del Código Secreto de la Biblia, cómo incluso en ese mismo código se está diciendo que a pesar de que aparecen pues una serie de catástrofes atómicas, nucleares, terremotos, epidemias, no quiere decir que se vaya a cumplir porque va a depender siempre en última instancia de nosotros, de las decisiones que tomemos los seres humanos. Por lo tanto, un vidente cuando lo está viendo en su momento puede ser que ese sea uno de los futuros posibles que tiene la humanidad, pero no olvidemos, es un futuro capaz
cambiable. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío. Una de las características que yo creo que tiene la raza humana es ese libre albedrío, es decir, tiene el derecho de equivocarse y de hecho se está equivocando continuamente. Y eso condiciona también el futuro. Cuando es en pequeña escala, como pues a nivel particular o familiar, no pasa nada. Cuando es a una escala mucho mayor, casi planetaria, cualquier hecho, es decir, cualquier personaje como George Bush, por ejemplo, que llegue a la presidencia de Estados Unidos, está condicionando, que duda cabe, el destino de la humanidad. Porque un hecho equivocado de este hombre, por ejemplo, que se equivocara y tocara y apretara el botón rojo, estaría condicionando una catástrofe de tal magnitud que por supuesto habría un antes y un después, y sería mejor una persona y su entorno el que ha tomado esa decisión. Pero sí, en lugar de este hombre es otro el que llega a la presidencia, por supuesto los actos que se tomarían serían distintos. Entonces un vidente eso no es capaz de verlo. Sí es capaz de ver que hay determinados flashes como momentos en el espacio y en el tiempo, pero un tiempo indeterminado, que él capta, que él percibe, que él lo plasma o que él lo cuenta. Y lo que hacía Edgar Cayce, o el que le pasaba a Paravicini y a muchísimos otros videntes, es que daba cifras, y el dar cifras, el dar años, era el mayor error que pueden cometer, porque esos años nunca se cumplen, o sea, nunca se cumplen por lo menos en la predicción cronológica que ellos están estableciendo. Entonces, cualquier vidente un poco listo nunca habla de años, porque cada vez que se dice un año, y de hecho, ya ves que uno de los monográficos clásicos que tenemos en la zona de errores es hablar de los errores que se han cometido por parte de profetas y videntes. No da mucho juego. Y da muchísimo juego. Y siempre decimos que se van a equivocar, y basta que alguien diga cuándo va a ser la fecha del fin del mundo para saber que se van a equivocar. Y sin embargo, Edgar Cayce, donde sí acertaba, siempre eran sus predicciones, en sus diagnósticos médicos a los pacientes, y tuvo muchísimos médicos a su alrededor donde acertaba de una forma rotunda. Con solo darle el nombre, la edad y la dirección de ese paciente, él te decía la enfermedad que tenía y el diagnóstico, y siempre era correcto. ¿Por qué? Porque lo hacía en un tiempo real. No estaba hablando del futuro, sino de una persona concreta donde de alguna forma, y ese es el misterio, conectaba a través de su videncia. De hecho se le llamaba el profeta durmiente, y con esa especie de duermevela, de ese trance, captaba a la persona, entraba un poco en el espíritu de ese enfermo, decía perfectamente el diagnóstico que tenía y la medicina o el remedio que se le podía aplicar, y acertaba prácticamente. Hay una todos cosa muy los casos. interesante, es que Edgar Cayce fue enormemente respetado por esa razón. Es decir, no solamente no fue nunca vilipendiado ni insultado de manera especial, sino que además se le reconocía un cierto mérito, por lo menos cuando menos un respeto humano, porque además era una buena persona. Y la verdad es que lo de Edgar Cayce es curioso, pero quería comentar una cosa solo sobre un resumen básico de las profecías de Edgar Cayce, porque como luego yo dentro de las rarezas meto a las hermanas Luson, que son muy extrañas, pero las he traído específicamente por la conexión que tienen con las profecías de Cayce de manera global. Bueno, como si todo va bien, nosotros lo vamos a ver, aunque lo que digan no sea muy agradable, pues la verdad es que no deja de ser curioso, porque si en resumen, básicamente Edgar Cayce lo que profetiza es una serie de cambios terribles en la corteza terrestre, provocados tanto por guerras como por cataclismos nucleares que afectarían básicamente a una especie de crisis financiera global, y que las zonas afectadas serían principalmente Europa, el norte de América, aunque es el mundo entero. Y cita, por ejemplo, un terremoto gigantesco que destruiría California, así como, por ejemplo, un cambio en el eje del polo o el hundimiento de Japón. Pues bueno, aparte de ese tipo de desastres, luego veremos que hay algún tipo de videntes que de alguna manera mantienen una especie de ritmo general. Es decir, es como si el vidente que hace una gran profecía futura y que tiene cierta tradición y experiencia y es reconocido como tal, apunta siempre hacia lo mismo, de una manera inconsciente. ¿En qué grupo, Jesús, entra el Padre Pío? Hombre, estaríamos hablando de los videntes místicos, que duda cabe. Además, él es de esas personas que ha fascinado a toda la generación de personas que le llegaron a conocer. Entonces aquí estamos hablando de una persona grande en todos los sentidos, grande como ser humano, grande como místico, grande por las manifestaciones paranormales que reunía a su alrededor. Una de ellas, la más conocida posiblemente, sea el de sus estigmas, esos 5 estigmas que tenía, 2 en las manos y en los pies y otro en el costado de 7 centímetros de longitud, que se llegó a medir, en forma de una cruz invertida. Además, la sangre que emanaba emitía un olor muy agradable. Entonces el Padre Pío, por distintas razones, de hecho ahora estamos hablando de San Pío, se podría decir, ¿no? Porque ha llegado a ser canonizado, ya era beato en su momento, pero esto además con una rapidez tremenda, ¿no? Porque fue a los 30 años más o menos de su muerte cuando se incoa, pues la causa de su beatificación, porque se había acreditado una curación milagrosa, y hace poco pues que se ha elevado a los altares a la condición de santo por las grandes cualidades que tenía este hombre, y por supuesto, bueno, pues acreditar 2 milagros, como así se exige por parte de la Iglesia. Entonces el Padre Pío son de esas personas, igual que a lo mejor pasa con Santa Gemma Galgani, hay personas que además de ser elevadas a los altares, con lo cual ya sabes que hay cierto sector de la gente que ya le produce cierta repulsa, como diciendo, estos son unos santos, son beatos.
no me interesa nada. No, el caso del Padre Pío incluso llegaba a entusiasmar y a fascinar a aquellas personas que no tenían nada que ver con la religión, que no iban a misa o que no comulgaban o que no tenían nada que ver un poco con este mundo espiritual. Sencillamente es por la humanidad que desprendía este hombre y sobre todo por los milagros que ejercía también de vivo, ¿no? Porque para que llegue a beato y a santo tienen que ser milagros acreditados una vez que ya ha fallecido, pero incluso cuando estaba vivo, la cantidad de fenómenos paranormales que hay alrededor de este hombre son tremendas. Y por supuesto la cantidad de visiones que él tuvo, tanto de la Virgen María, como de los ángeles, como de algunos otros santos, y todo eso es lo que le ha hecho ser uno de los videntes más portentosos del siglo XX. ¿Y esas hermanas Lusón que tú decías, Carlos? El caso de las hermanas Lusón es muy curioso. Son dos gemelas que tenían una especie de poder de clarividencia rarísimo. El caso es que, bueno, ellas actuaban a través de lo que ellos denominaban los oráculos de Géminis, una especie de nombre que habían asignado para justificar lo que hacían, y se hicieron famosísimas en 1968 porque predijeron perfectamente la guerra de Yom Kippur del 73, con una precisión asombrosa. Pero, acto seguido, al poco tiempo, predijeron también con mucha claridad el fin de la guerra de Vietnam y la caída de Nixon por el escándalo Watergate. A partir de entonces, es decir, aunque él llevó una vida mucho más discreta, el caso es que ellos hicieron una especie de serie, lo que llaman la serie de profecías, a partir del 80 hacia adelante, donde dejaban una especie de definición global de lo que iba a ser el destino del mundo. Lo curioso de las hermanas Lusón, que hasta entonces son implacables, o sea, es que no han fallado jamás, que eran una precisión total, es que las predicciones que hacen de los años 80 en adelante, las que son de carácter geopolítico, de momento siguen acertando. Pero las que son de carácter físico-geográfico, las de grandes catástrofes, son curiosamente, sorprendentemente similares a las de Edgar Cayce. Digamos que ellas básicamente dicen que a partir de los años 80, aunque de manera imperceptible, pero sobre todo ahora, se iniciará un periodo de presión económica y una especie de guerra global. Fíjate que no hablan de guerras de tipo mundial por la primacía en el globo y por minerales estratégicos y zonas clave. Bueno, eso ya ha empezado. Se van aproximando bastante. Sí, sí. A partir dicen que el mercado de valores americano sufrirá en los años próximos, ya estamos en el siglo XXI, una crisis terrorífica que le llevará al cierre porque, curiosamente, uno de los grandes, pues es que ahora mismo hay un gran enfrentamiento teórico entre Kaplan y Todd sobre cómo puede ser el futuro de Estados Unidos, y curiosamente están en la línea de Todd. Dicen que acabará en una revolución interna en los propios Estados Unidos. Pero a partir de entonces coinciden totalmente con Cayce. Una especie de gigantesco temblor monstruoso, global, destruirá California y México. Ellas hablan de que el Mississippi llegará a partir, a inundar y dividir en agua en los Estados Unidos, y que este tipo de catástrofes de carácter global afectarán principalmente, afectarán al mundo entero, a Japón, Australia, Filipinas, a las Islas Pacífico, serán inundadas, etcétera. Pero hay una referencia específica a España y Portugal. Pues en España y Portugal, junto con todo el occidente de Europa, serán, arrastrados por una especie de hundimientos estrepitosos y de tormentas de todo tipo. Caramba, la base de piedra. Exacto, se parece mucho a la de Saramago, pero no se separa. Y a partir de ahí, todo esto que ellos dicen que su justificación vendrá venida no solamente por las características geológicas de la Tierra, sino también por una especie de guerra global generalizada que durará décadas y de hambre y años, para luego, como dicen todos los profetas, llegar a una era de paz y esplendor. Y esto, Jesús, en el siglo XIX se contemplaba de otra manera, supongo, ¿no? Sí, hombre, ten en cuenta que todo este tipo de visiones, de videntes, de profecías, tiene mucho que ver con el momento en que se está viviendo, que se está pasando, el momento tecnológico, incluso las crisis sociales que puede haber. Se ha comentado más de una vez que cuando mayor sea la crisis que está pasando un grupo determinado, o incluso una civilización, mayor profusión de evidencias y de paragnostas hay, ¿no? Y aparte de apocalípticos, de estos que van con la cruz en ristre diciendo arrepentidos, que se acerca el fin del mundo. Pero es cierto que las crisis sociales, y ya no digo militares, pues incrementan todo este tipo de fenomenología. Y en el siglo XIX hubo un caso de una vidente, también muy característica, que en parte se adelantó mucho a su tiempo, pues sobre todo por el sistema que tenía de predecir. Estamos hablando de la vidente de Preborst. Ella realmente se llamaba Friederike Haufe, y era, una famosa vidente y sonámbula alemana, en la parte esta de la Alemania, en la época que parece que Alemania y Austria tenían el predominio de los videntes más famosos, en detrimento de Brasil, que ahora sí que parece que ha cogido la antorcha, ¿no? Pero Alemania es verdad que todo lo que era la Europa central, había cantidad de gente, como hace poco ha demostrado en un libro el general Sánchez de Toca, donde menciona muchísimos, en los profetas del bosque, muchísimos videntes aquí desconocidos y que tuvieron un protagonismo esencial a la hora de predecir no solo la Primera Guerra Mundial, sino la Segunda y lo que ellos llaman el tercer acontecimiento mundial, que es el que está por venir. Bueno, pues la vidente de Preborst se la llama así porque era es un barrio de la población de Obersteinfeld, en Battenberg, en Alemania,
Y lo curioso de esta mujer es que veía espíritus, veía seres de otras dimensiones, provocaba materializaciones. Uno de los investigadores que la trató, que fue Kerner, la trata desde 1826 hasta su muerte, ella muere en 1829, describe una de estas materializaciones. Decía que había siempre una columna de niebla gris al lado de su cama, una columna de niebla que no había forma de explicar de una forma coherente. Tuvo visiones y revelaciones de un mundo extraterrestre, que es curioso que por eso la han denigrado muchísimo, de los primeros casos. Estamos hablando de una mujer que muere en 1829, ella describe a seres de otros mundos, y que Kerner, que es un poco la persona que la defendió, que investigó muchísimo su vida, aceptó como verídico. Sin embargo, otras personas consideraron que esa era la prueba o la piedra angular que desacreditaba todas las demás visiones que tuvo la mujer. Y fíjate, por hablar, si hubiera hablado de espíritus no pasaba nada, era una vidente más, más o menos creíble. Incluso el crítico y teólogo, hasta filósofo, David Friedrich Strauss, uno de los más reputados de aquella época, estaba convencido de sus actividades paranormales, pero cuando empieza a decir que tiene contactos con seres de otro mundo, con seres extraterrestres, su fama decae. Muere al poco tiempo, con lo cual tampoco tuvo tiempo para ser más desacreditada, pero era algo que era incomprensible para una mentalidad de principios del siglo XIX, que alguien pudiera entrar en contacto, sí con muertos o con espíritus, pero no con extraterrestres, cosa que ahora hubiera sido aceptado, por lo menos visto con otros ojos, con otra perspectiva. Bueno, pues esta mujer se adelantó a su tiempo, y precisamente yo creo que por adelantarse a su tiempo en este tipo de cosas, pues quedó totalmente desacreditada. ¿Qué predijo? Así La vidente de Prevost. Hombre, lo que predijo sobre todo fueron acontecimientos de índole militar de aquella época, que luego se confirmaron. Y una de las cosas que también tenía, de alguna forma fue como un precedente de Edgar Cayce, porque esta mujer, aparte de que era una sonámbula, es decir, muchas de las cosas que hacía las hacía en trance, la hacía un poco como el profeta durmiente que era Edgar Cayce, ella también trataba enfermedades. Es decir, aparte de tener estos flashes del futuro, de pequeños conflictos, de guerras, ella sabía perfectamente, aquella persona que la consultaba, que iba a pedir su consejo, muchos por supuesto eran porque tenían enfermedades, también tenía la capacidad de determinar la enfermedad, incluso antes de que la persona que por allí consultarle, una especie de oráculo, ¿no? Dice, bueno, me pasa algo, ¿qué me pasa, no? Y Friedrich Haufe le decía perfectamente lo que tenía. Sencillamente, lo que pasa que, bueno, en este caso sí tenía que estar allí presente el enfermo, pero sin decirle nada determinaba perfectamente la enfermedad y le decía lo que tenía que tomar o lo que tenía que hacer para que esa enfermedad se curara. Es decir, tenía esa especie de intuición terapéutica que alivió pues, a muchísimos enfermos. Y esas visiones después que ella recogió en bastantes escritos, con los espíritus, con consejos, según ella, no era ella la que estaba curando, efectivamente, era a través de las visiones de ese estado sonámbulo que ejercía un poco esos poderes de trance y de visión, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ya te digo que se adelantó a muchísimas cosas y que luego Edgar Cayce un poco recoge esa cosecha y fue el más conocido a nivel mundial. Ya tenemos oportunidad de seguir hablando de estos famosos videntes que deslumbraron al mundo y a sus coetáneos. Bueno, pues muy bien, Carlos Canales, toma para ti una bola de cristal. Vale, gracias. Que ahora está muy de moda, toma la bola de cristal. Para flotar un poco. Sí, y para ti un muñeco que representa la imagen de Alaska, Alaska y Dinarama. Vale. ¿Te gusta? Sí, pero solo con lo de Alaska, lo de Dinarama como que... ¿O prefieres este de la bruja María? ¿Pero con agujas o sin agujas? No, con aguja, que se claven, que sufras.